A ver. La, déjame. Hola, buenos días. Ahora, buenos días, Ahora sí. Eliezer. Ahora sí. Bueno, mi nombre es Andrea Rodríguez. Yo soy periodista para Pulso Estudiantil. También soy estudiante de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Estoy en mi tercer año de periodismo y deseamos hacer esta entrevista pues, para darle un poquito de conocimiento a la comunidad universitaria, a todos aquellos que se nos unen, para darle este espacio para que usted nos diga lo que usted hace, cómo usted va a aspirar hacia la candidatura de gobernación de Puerto Rico. Y pues queremos comenzar tocando un poquito un tema que ha estado bastante presente estos días, que es la cuarentena. Yo personalmente estoy actualmente en Madrid haciendo un intercambio y pues nada, he estado llevando la cuarentena como todo el mundo, viendo películas, series, leyendo, cocinando. Y pues nos interesa saber un poco cómo usted la ha estado llevando. Bueno, primeramente, pues muchas gracias, Andrea, por brindarnos de su espacio, ¿verdad? Para poder compartir con el sector estudiantil, que para mí es la médula de toda sociedad. Nosotros los países sin educación están destinados a ser esclavizados y manipulados por quien tiene el poder. Así que una forma de liberalmente es la educación. Pues lamentablemente, como todos, pues nos encontramos en cuarentena y es algo que la salud es primero. ¿Sabes? Nosotros tenemos que respetar esto, porque si atentamos y luchamos en contra de la naturaleza, vamos a perder. Porque pues, esto es así. Nosotros siempre dijimos desde el día uno que había que detener toda la economía, que había que cerrar todos los bancos, que había que eliminar los cobros y las facturas por todos los servicios, porque nosotros necesitábamos que la gente estuviese en su casa. Eso no ocurrió. Y próximamente van a venir unos pagos en moratoria, que simplemente va a ser el acumulativo de lo que no se pagó. Ahora las personas van a tener que pagarlo de cantazo, justo como pasó con María. Y así es que se pierden las casas, así es que se ha velado por el bienestar del sector económico y no por el bienestar de nuestra sociedad. Y eso es algo lamentable, muy lamentable, que me parece que tenemos que cambiar. Entonces, ya que usted tocó ese tema, ¿verdad? Sobre la moratoria y los pagos, ¿qué solución entonces usted brindaría como para hacer para que las personas no pasen estas necesidades, pero que tampoco no se vea afectada tanto la economía de Puerto Rico? Ok, lo que tenemos que entender es que si las personas están enfermas, no hay economía. Y esto es una parte, la economía pasa a un segundo plano y había que tomarla, porque estos magnates banqueros, estos magnates hoteleros, estas personas que controlan nuestra economía cautiva, que a nadie se llama engaño, somos un paraíso fiscal, no van a morir porque por un mes o 2 meses ellos vean afectado su capacidad de ingreso, porque también los puertorriqueños y todo el pueblo lo va a ver. Y yo creo que es un momento de unidad social, civil, donde todo el mundo nos recogemos, nos aguantamos, nos quedamos en nuestras casas y pasamos esto de una forma rápida. También somos una isla separada geográficamente de todos los demás lugares. Así que era bien fundamental nosotros trancar todos los puntos de acceso para evitar de que esa enfermedad llegara y entrara a Puerto Rico. No lo hicimos a tiempo y lo hicieron después que ya teníamos aquí la enfermedad, ¿no? Luego que habían entrado por los cruceros, luego que habían entrado por el aeropuerto. Y la economía no podemos verla como lo fundamental en la vida de una sociedad. No. La economía es política y se ha hecho para el bienestar de nuestra sociedad. Y nosotros necesitamos estar bien para que la economía florezca. Y eso nunca lo hemos internalizado, al punto de que nosotros consumimos literalmente el 90% de los productos importados, porque nosotros no controlamos nuestra economía. Eso es una mentira. En Puerto Rico la economía no está en manos de los puertorriqueños. Y yo prefería de que se les respetara a los puertorriqueños ese espacio y que se tumbara la economía, y no se hizo. Entonces, ¿de quién está en manos la economía?
si no está en manos de los puertorriqueños. Está en manos del capital financiero. John Paulson, las personas que compraron todos estos hoteleros, los que llegaron con la ley 22, que son los que controlan y pagan las campañas políticas. Tenemos a José González Freire, el de Pan American Grain, que lo estamos señalando últimamente porque quiere que lancen a los puertorriqueños a la calle ahora nuevamente, cuando ni siquiera recibieron el dinero que se les prometió para que se quedaran en sus casas, porque la economía se iba a ver afectada. ¿Qué economía? La economía que él ve es simplemente su bolsillo personal, que él no quiere que su cuenta de banco disminuya un poco y prefiere de que los puertorriqueños tiren a la calle a morir. Y eso nosotros no lo toleramos y próximamente los vamos a enfrentar, porque esto no es cuestión de aspirar a una candidatura. Se trata de hacerle justicia al pueblo en todos los frentes, esté en donde esté el problema y cueste lo que cueste. Y nosotros los vamos a enfrentar. Deben a los estudiantes, yo les exhorto que busquen información sobre el capital financiero, porque estas son las personas que quebraron el país para luego llevarlo a la privatización, venta de activos públicos, nos ponen impuestos como lo es el IVU, para luego ellos garantizar unos ingresos ante la deuda pública que ellos propulsan todo el tiempo, y son los países que se quedan con los recursos de todos los pueblos: Argentina, Grecia, México, Puerto Rico y los propios Estados Unidos. Es una condición económica del cual el capital financiero se encargó de, en América Latina, tratar de quedarse con todos nuestros recursos. Entonces, un poquito, ya que estamos tocando el tema de la economía y de la salud, ante la pandemia que nos estamos enfrentando, entonces, ¿cuáles serían entonces los métodos de prevención y las medidas que usted hubiese implementado? Bueno, el lockdown es la medida correcta. Es la medida correcta, pero tenía que ser de forma organizada con los sectores que, por ejemplo, distribuyen el alimento. En Puerto Rico los pequeños agricultores los trancaron. Le dijeron a los de los mercados familiares de un día para otro: usted no puede entregar su mercancía. Pero para las grandes cadenas usted sí puede ir a comprar comida, usted sí puede ir a comprar suministros. Y vemos cómo otra vez la economía interna, que son nuestros pequeños productores, se vieron afectados, pero las grandes cadenas de todas estas personas que controlan nuestra economía siempre estuvieron abiertas. Ellos no vieron reducido sus ganancias. Al contrario, en masa comenzaron a vender lo que no vendían los grandes supermercados, ahora lo venden. Vieron las filas de Costco, vieron las filas de Sam's, y todo esto no ocurrió con nuestros pequeños empresarios. Estos fueron los que quebraron. Estos son los que van a quebrar. Y lamentablemente, siempre la soga parte por el lado más fino, pero nosotros venimos a cambiar eso. Y hay que hacerlo. Entonces, usted está expresando que entonces usted le hubiese dado la oportunidad a esos pequeños comerciantes para poder vender sus productos y seguir funcionando como la normalidad. Claro, de forma organizada. Usted puede hacer las filas como lo hace en un supermercado grande, lo podía hacer en un mercado familiar, con sus debidas precauciones, con las mascaritas, con los guantes. Incluso se le podía dar un crédito a todos estos empresarios para que distribuyeran esos alimentos directamente al hogar de las personas y evitar este flujo de personas conglomeradas en un lugar para buscar su suministro. Ellos tenían la capacidad de entregárselo, pero aquí no funcionamos así. Aquí funcionamos de que usted tiene que ir donde ellos. Debió ir al banco, debió ir a Costco, debió ir a Sam, pero es que el banco no tenía la capacidad de hacer transferencias electrónicas y que las cuentas estuviesen directamente relacionadas a los ingresos que iban a recibir, y que nuestros ancianos no tuviesen que estar yendo al banco a cambiar el cheque, a hacer los pagos, porque ellos parten de la premisa de que todo el mundo tiene una computadora y un teléfono y lo puede hacer de forma electrónica. Hay personas que de avanzada edad no están conectados en ese mundo, entonces uno tiene que proveerle las herramientas, pero eso le cuesta. Y como le cuesta, el gobierno nunca le impone esa política pública, y yo creo que es hora de transformar a Puerto Rico y quitarle ese poder a la banca que ellos creen tener sobre todo el mundo, y nos obligan incluso hasta poner nuestra vida en alto riesgo porque ellos no habían reducido sus ingresos y ellos no se iban a morir porque por un mes dejarán de cobrarle a las personas. Me acaban de notificar que Primera Hora reportó que Agricultura está proveyendo cajas a muchas personas de pequeños comercios para que entonces puedan vender sus productos locales por redes sociales y a distancia. ¿Tiene algo que expresar acerca de eso? Te lo voy a decir de esta manera y en forma de pregunta. ¿Hace cuándo empezó la pandemia? Sí, hace ya un par de semanas ya. ¿Cuándo el secretario de Agricultura anuncia eso?
cuando ya se le quedó el producto a todos estos pequeños agricultores que por su cuenta, y yo soy uno, tuvimos que accesar todas estas empresas para adquirir esas cajas, incluso hubo que utilizar bolsas porque no habían esos productos y lamentablemente eso fue lo que ocurrió, ¿sabes? Ahora ellos vienen a decir que están entregando cajitas cuando ya los agricultores se hicieron cargo de distribuir sus productos. Así que es un acto de hipocresía por parte del secretario de Agricultura, que incluso transfirió el pago que se hace por las tarjetas del PAN y de todos estos beneficios de los agricultores pequeños a las grandes cadenas de supermercados. Lo que antes no se podía, ahora se puede. Y se lo quitaron a los pequeños agricultores. Y cuando se va a eliminar ahora el lockdown, entonces sale este hipócrita, este señor, a decir que le va a entregar cajas, que le va a repartir cajas. Vayan y busquen quiénes son los agricultores que recibieron esas 30,000 cajas y verá que siempre son los mismos que reciben estas grandes exenciones contributivas, este mantengo corporativo, y no fueron los pequeños agricultores. Eso no fue así. Entonces, ¿usted entiende que el gobierno ha estado improvisando durante toda esta situación o entiende que se ha estado mejorando con su mayor capacidad? No. Ellos no improvisan, ellos saben muy bien lo que hacen. Lo hicieron con María, lo hicieron con el terremoto, lo hicieron ahora con la pandemia. Y ellos utilizan todos estos momentos donde el pueblo está en crisis, donde el pueblo no puede salir, donde el pueblo está atento a otras cosas, para ellos desfalcar nuestras arcas. Lo hicieron y lo han hecho en todo momento, con los suministros, con todo, con las pruebas, con todo, con los ventiladores, y es una tendencia donde yo no puedo adjudicarle un fallo porque hay un patrón marcado y establecido. El Partido Nuevo Progresista es una empresa criminal continua donde tienen unas personas que aportan dinero a las campañas de estos partidos. Pasan todos los partidos y luego garantizan contratos y saquean al pueblo, aunque el pueblo esté sufriendo. Que la gente no se olvide que para el terremoto fue la gobernadora la que le dijo a la gente que los suministros se los entregaran a ellos en el Capitolio para ellos distribuirlos. Una semana después, el León encontró que los almacenes estaban repletos. Cuando habían personas con necesidad, ellos los estaban guardando para que Belín Vázquez y para que todas esas personas corruptas, levantaran su imagen, mientras los demás pasaban hambre y dormían en el suelo. Y por esa gente es que nosotros hacemos todo esto. Así que no es improvisación. También por las razones que usted acaba de expresar, es que usted se decidió tirar a la candidatura independientemente. Por supuesto, nosotros tenemos que romper ya con ese patrón de que tiene que haber un partido político, porque los partidos políticos son los que arrestan el libre albedrío y el pensamiento de los individuos, y se tienen que someter a una disciplina de partido, o usted tiene que votar por personas de las cuales usted no está de acuerdo, porque tiene que votar por una insignia y porque tiene que rajar la papeleta. Eso es lo que nos ha traído a este punto. Y usted no puede votar por un partido y todos sus integrantes, porque sí, porque usted es fanático de una insignia. ¿Usted se imagina qué bonito sería de que toda esa legislatura y todos los puestos políticos fuesen por personas independientes que no estuviesen atados a ninguna ideología, a ningunos intereses? Siempre va a haber uno que va a entrar con eso, pero no va a ser la mayoría, porque nosotros rompimos con esa cadena que los ata a una disciplina de partido. Y las candidaturas independientes, eso es lo que propulsan. Y yo entiendo que debemos darle un rumbo a nuestra historia con esa orientación, si queremos ver un cambio. Si no, vamos a ver lo mismo. Entonces, ¿cómo convencería a las personas que están afiliadas a ciertos partidos para que cambien de mentalidad y se unan a su movimiento, a su ideología, a su estándar? Pues mira, yo creo que el propio gobierno se está encargando de eso. Yo creo que las propias acciones de los partidos se están encargando de eso. Ha sido un trabajo fácil, porque ya yo veo a las personas que sienten vergüenza de decir yo soy PNP. Yo veo a las personas que sienten vergüenza de decir yo soy popular. Se quedan calladitos, algunos van a votar por ellos, pero ya comienzan a sentir vergüenza, y el silencio es el mayor testigo de eso. Y yo lo puedo ver en la calle, yo lo puedo ver, y hay una generación que se va levantando y va rompiendo con ese pensamiento, y estamos listos para dar ese cambio. Yo lo veo venir. Así que el propio gobierno se ha encargado. No creo que haya sido muy difícil. Entonces, dado a que, pues, ¿verdad?, su candidatura es independiente, y ¿usted tiene alguna manera de cómo va a atender la situación del estatus del país, que es una opinión recurrente pública? Claro,
nosotros hemos sido claros que vamos a propulsar nuestra industria nacional, que Puerto Rico tiene un problema político, donde nuestra condición arresta nuestra economía y hemos sido simplemente consumidores, porque Puerto Rico tiene una economía de consumo. Nosotros vamos a fomentar la producción nacional. En la medida en que nuestros empresarios comiencen a producir, se reducen las importaciones, se reduce la fuga de capitales, comenzamos a ser autosuficientes y ya la persona y el ente, el gobierno que tiene secuestrado a este territorio porque le genera capital va a ver reducida sus ganancias, y yo le aseguro a la gente que cuando el rendimiento de capital de esa gran corporación baje, ellos van a tomar una determinación, pero eso está en nuestros empresarios, porque yo necesito que los puertorriqueños comiencen a producir si queremos ser autosuficientes. Yo quiero ver que todos esos estudiantes cuando terminen ya tengan un lugar donde trabajar y no se tengan que ir, porque la fuga de cerebro nos está matando. Por lo mismo, en un país que no produce, que está destinado al consumo, la tasa de empleo es baja, los gastos son muy altos y nos vemos limitados para poder emplear al recurso que estamos entrenando desde pequeñitos, porque nosotros tenemos un sistema de educación que desde kinder hasta grado universitario lo vamos financiando, pero cuando terminan, ¿qué sucede? No tienen empleo y se tienen que marchar. Así que nosotros ese dinero que estamos invirtiendo no lo estamos bien utilizando, porque somos empleados y no empleadores. Por eso, a ustedes, y a mí también me lo hicieron, nos enseñan a hacer un resumen y no un plan de negocio, porque quieren que seamos trabajadores y empleados de alguien. Y eso hay que cambiarlo si queremos construir una sociedad autosuficiente. Entonces, ¿podría explicar en qué consta el problema de producción que usted observa en la economía puertorriqueña? Los altos costos de producción y las variables económicas. Puerto Rico no tiene el control de las variables económicas y los altos costos de producción le restan competitividad al producto elaborado en Puerto Rico. Luego viene un producto importado, un costo inferior, porque nosotros no controlamos ciertos factores, y ese producto en la góndola hace que el empresario nacional no tenga la venta esperada luego de que invirtió eso. Y ese fenómeno trae lo siguiente: se reducen las ventas, surgen las quiebras, nace el desempleo, se reducen los ingresos de Estado y nace el endeudamiento público. Es un sistema que el capital financiero inventó para que los países, para poder operar, necesiten financiamiento. Y eso es lo que nos ha llevado a una deuda a perpetuidad, donde tú vas desarrollando una infraestructura y luego tú no tienes el capital para mantenerla, y como no eres autosuficiente porque no produces, te vas a ver limitado en tus ingresos y vas a darle continuidad al endeudamiento público hasta el punto de que no puedes satisfacer esos gastos y comienzan la privatización, venta de activos públicos y los sistemas tributarios, como le expliqué ahorita, de Cofina, donde usted hace un sistema tributario que garantice el pago a la deuda. ¿Y quién la pagan? Los puertorriqueños. ¿Y cómo? A través del consumo. Y nosotros tenemos un mazo de políticos corruptos que nos llevaron a ese punto, y llegó el momento de que los puertorriqueños nos enfrentemos con data empírica y con todos estos hechos para ver cómo se nos van a escapar. Así que yo espero que cuando llegue ese debate ellos tengan la respuesta, porque van a tener que enfrentarlo. Yo me quiero enfocar en un punto que me estuvo bien interesante cuando usted lo mencionó, que fue que usted había propuesto que el gobernador no sea quien escoja a los jueces, sino sea el mismo pueblo. ¿Cómo trabajaría con la legislatura para que la Constitución sea enmendada? Bueno, esa es la importancia de votar por candidatos independientes. Esa es la importancia de votar por candidatos independientes. Pero nosotros propulsamos una asamblea constituyente. La asamblea constituyente no está atada a la legislación. Simplemente es la voluntad del pueblo expresada en un colectivo. Y cuando eso ocurre, es que entonces usted logra una constitución que sea afín a su sociedad. Y nosotros tenemos que hacerle un cambio radical a lo que no funciona hoy. Porque nosotros tenemos jueces que los escogen los políticos, que luego van a robar. Y estos jueces están lamentablemente atados a que la decisión que puedan tomar, si es en contra de su empleador, el contrato que viene próximamente cuando expire, no lo va a tener. Así que han logrado crear un sistema donde se le brinda la impunidad a la corrupción a través del nombramiento de los jueces por los políticos como Héctor Martínez, como Tomás Rivera Chat, como todo lo que hemos visto una y otra vez y se repite. Y lo que no funciona hay que cambiarlo,
porque no podemos continuar haciendo lo mismo esperando un resultado distinto, pero eso tiene que estar en las manos del pueblo. Por eso propulsamos una asamblea constituyente. Nosotros tenemos una constitución que no es afín a nuestra sociedad, solamente le da rentabilidad al capital financiero. Ahí tenemos la triple exención contributiva, ahí tenemos los pagos de los bonos de obligaciones generales. ¿Cómo es posible que yo primero corto los servicios de mi país, de salud, de educación, de los pensionados, para garantizar el pago a unos acreedores que compraron en un mercado secundario, donde ellos hicieron todo esta andamiaje para llevarnos a la quiebra? Y nosotros tenemos que pagarle primero a ellos, antes de que nuestro pueblo reciba los servicios esenciales. Esa es la estupidez más grande que ha estado plasmada en nuestra Constitución, y nos han entretenido para no enfocarnos en esos factores. Y los jueces, el nombramiento de los jueces, es uno de esos. Nosotros eso tenemos que cambiarlo de forma radical. Yo escuché por ahí que proponían hacerle cambios a la Constitución para sacar un gobernador, para hacer una segunda vuelta. Más importante que todo eso es lo que yo te acabo de decir, porque ya un gobernador, nosotros sabemos cómo sacarlo en 12 días sin tener que ir a unas elecciones. Ya un gobernador, nosotros sabemos cómo tenemos que pararlo. Pero mira cómo no hemos podido parar al capital financiero. Así que nuestra Constitución tiene que ser afín a nuestra sociedad, porque para eso es que se hacen las constituciones, no afín al capital financiero. Y eso va atado con la pregunta que tú me haces. Y esa asamblea constituyente la vamos a propulsar desde el día 1 que lleguemos. Entonces, hablando un poco sobre las cosas que forman un país, que es la educación, algo tan importante, ¿cuál es su propuesta para entonces mejorar el sistema de educación del país? Mira, nosotros teníamos un sistema de educación autosuficiente, público, porque los sistemas de educación y de salud tienen que ser públicos, porque tú no buscas un retorno de inversión. Esto es desarrollo económico, donde tú haces una inversión y a largo plazo tú vas a obtener un beneficio. Cuando yo me crié, que era pequeño, nos daban clases de agricultura, había papel, había tiza, había un artefacto que se llamaba el mimeógrafo, que le daba vuelta, y los maestros imprimían el examen al momento, y eran autosuficientes. De ahí salieron miles de profesionales de nuestro sistema de educación pública. Pero de pronto, me parece que fue para el 1993 por ahí, llega el pedrófugo malandrín de Pedro Rosselló, y este señor convirtió el sistema de educación en el Departamento de Educación y lo llevó a la privatización de servicios. Cuando eso ocurrió, llegaron estos contratistas que luego se hicieron millonarios, y ya no llegaba el dinero a los salones de clase, ya los maestros no tenían materiales, ya vimos cómo la planta física comenzó a desmejorar, ya vimos cómo todo nuestro sistema educativo, desde kinder hasta grado universitario, fue colapsando, y el gobierno lo ve como una carga y no como una inversión. Eso ocurrió por tratarlo como si fuese un negocio, y nosotros proponemos retomar lo que en un momento fue funcional, y es que se elimine todo tipo de contratación privada para nuestro sistema educativo y de salud. Eso incluye a las aseguradoras de salud, que sé que no me lo preguntaste, pero va atado uno a la otro. Todo lo que sea servicio, el gobierno tiene y debe administrarlo para garantizar que toda su ciudadanía tenga ese acceso y que no se vea limitado al interés capital de unos cuantos. Y no hablamos de socialismo, porque rápido vienen algunos y dicen, eso es socialismo. No, eso es justicia social. La justicia social tiene que tener cabida en todo sistema de gobernanza, porque es para nuestra sociedad que nosotros gobernamos. Así que nuestra educación tiene que ser pública, más recintos, yo prefiero más escuelas, antes de seguir viendo cómo se expanden los bancos y todos estos grandes empresarios que cautivan un mercado y han convertido nuestra educación y nuestra salud en un negocio, y eso hay que pararlo. Entonces, usted quiere también asegurar, ¿verdad?, que todo ciudadano pues pueda tener un acceso gratuito entonces a la educación y a la salud, pero trayéndolo un poquito a los momentos que estamos viviendo ahora, ¿cómo aseguraría una educación continua para los estudiantes del sistema público? Porque al tú no verlo como un negocio, el dinero sobra. Y aquí todo el problema ha sido dinero. Aquí hay dinero para tú pagar 38 millones de dólares por unas pruebas que valen $10 cada uno. Pero no hay dinero para pagar a la universidad. Aquí hay dinero para dar 20.600 millones en exenciones contributivas a unos grandes empresarios. Pero no hay dinero para pagarle a nuestros maestros. No hay dinero para proveerle las herramientas. Incluso nosotros hemos diseñado un modelo de cooperativismo donde estos planteles van a pasar a manos de los maestros, no vendérselo a los felizplaus de la vida por $1.
dárselo directamente a los maestros para que los maestros no vivan en la incertidumbre de que tengan que estar todos los años esperando ver dónde los van a reubicar, porque ya ellos van a tener su planta física que se adapte al lugar más cercano donde ellos vivan, y que sean los maestros quienes hagan el inventario de todos los materiales que necesite y que el gobierno directamente, sin intermediarios, busque quién le pueda suplir y llevarle el material que necesiten por contabilidad y por bajo costo, no por los intereses de uno que otro contratista que metemos ahí a suplir. Y ya que me trae este asunto, también proponemos eliminar el sistema de los exámenes. Eso es un modelo anacrónico que hemos tenido, que nosotros mismos estamos penalizando a nuestros estudiantes porque tal vez no dominan una materia, y estamos nosotros mismos penalizando tal vez a un buen matemático porque en historia tal vez el tema no le interesa. Entonces es nuestra responsabilidad identificar cada potencial y cada debilidad que tiene cada estudiante y brindarle las herramientas para lograr tener el mejor futuro para cada uno, de forma personalizada. Y nosotros no somos así. Nosotros tenemos un sistema que hasta por tiempo, yo te pongo un examen y te doy un tiempo, te limito y te obligo a quitarte tiempo para meterte presión y que tú me des una respuesta. Cuando la respuesta más coherente es la que tú te detienes a pensar y ver las consecuencias que puede tener tus decisiones. Aquí no nos enseñan eso. Aquí nos enseñan, dale, contesta que se te acaba el tiempo. Dale, contesta que se te acaba el tiempo. Y eso es un sistema anacrónico que tenemos que simplemente abolir. Y las contrataciones privadas. 0 contratistas privados. Incluso, perdóname. Ahora mismo los maestros, a los maestros los obligan a coger unas tutorías por unos bandidos que simplemente lo que hacen es que restan el presupuesto para desarrollar grandes intereses de capital. Y yo los conozco, ponen personas que ni siquiera tienen estudios para darle tutoría a nuestros maestros de cómo deben improvisar. Ese dinero hace falta en los planteles, ese dinero le hace falta a los niños, ese dinero no le hace falta a estos contratistas. Estos contratistas, si quieren dinero, que se pongan a trabajar, porque ya nuestra historia está escrita y fueron ellos quienes llevaron todo nuestro sistema de educación a lo que es hoy, un sistema que no funciona, que no es funcional, que no ha evolucionado y se detuvo en lo que hace 50 años fue, y ahora peor, porque ni siquiera tiene dinero por el arresto de estos contratistas. Así que van para afuera. Entonces, si se decidiera cambiar la formación del sistema público a lo que usted plantea, ¿cómo aseguraría que los estudiantes puedan seguir estudiando y cogiendo los cursos cuando hay momentos de crisis como la actual, como los terremotos, como el huracán María? Bueno, todo eso ha ocurrido por lo mismo. Los han limitado. Ahora salen con la compra de tabletas, ahora salen, mira la tecnología. La tecnología hace cosas tan grandiosas como yo puedo hablar ahora mismo con usted cuando usted está en otro país. ¿Usted cree que no se puede hacer lo mismo con los estudiantes? Y que tenemos que esperar a que vengan todos estos millones porque tienen que comprarle esto. Hay que prepararnos. Y usted lo hace una vez y luego le da continuidad y mejora. Pero nosotros nos han atrasado en todos los sentidos en los sistemas energéticos. Ahí tenemos unas generatrices anticuadas para todo el tiempo estar justificando la privatización, la compra de nuevos materiales. Y eso es lo que nos ha matado. Nosotros tenemos que ir a la vanguardia con el futuro y no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Y no necesariamente tú tienes que estar en un salón para tú poder educar a un niño. Muchas veces lo puedes hacer desde su hogar. Y esas cosas, si tú las haces a tiempo, no esperas a que llegue una crisis para luego improvisar como están haciendo. Entonces, hablando sobre el tema de la educación, ¿qué usted opina sobre los recortes y los aumentos en la matrícula que experimentan los recintos y las unidades del sistema de la UPR? Lo mismo. Lo ven como un gasto, no lo ven como una inversión. Y todo eso se acaba el día que tú haces la educación accesible y gratuita. Estamos hablando de educación gratuita que tiene un costo, que es nuestro deber identificar cuál es la fuente de ingreso que satisfaga ese gasto. Y no lo hemos hecho. Damos grandes exenciones contributivas, pero no ponemos a esas personas a cobrar. Ahora mismo, la ley 22 es lo más absurdo que se ha hecho en Puerto Rico. Yo no he visto un político que nos diga cuál fue el retorno de inversión de haber dado esos beneficios contributivos para convertirnos en un paraíso fiscal. Si esas personas pagaran contribuciones, usted tiene dinero suficiente para pagar el gasto de educación pública
que necesita nuestra gente. Hay que tomar prioridades. O son unos cuantos o es el pueblo. Y nosotros estamos del lado del pueblo. Y esos cuantos que se ajusten, porque nosotros vamos a darle duro, durísimo. Y lo estamos haciendo y lo vamos a continuar haciendo, cueste lo que cueste. Porque nosotros estamos aquí para trabajar para el pueblo. Y cuando tú te metes en esto, no es para complacer a todo el mundo. Es para hacer lo justo. Y lo justo es suplir la necesidad del pueblo. Y si estas personas quieren un paraíso fiscal, pues que se vayan para Tortola, que se vayan para Islas Vírgenes, que se vayan para Suiza, que escojan el Panamá, el que quieran. Pero a mi gente no la vamos a sacrificar, porque las cuentas de esas personas, esos individuos, se les garantizan sanciones contributivas. De algún lado tiene que salir el dinero y tiene que ser de producción, no de impuestos, de producción. Tenemos que producir como pueblo, tenemos que generar empleo nosotros, empresas puertorriqueñas, procesadores de alta tecnología, empresas agrícolas, empresas farmacéuticas que sean de los puertorriqueños, porque es de la única manera que nuestro producto nacional puede aumentar y así se garantizan mejores salarios, así se garantiza el que aumente la oferta laboral, que ahora mismo no tenemos, porque somos una economía de consumo. Así que va una cosa atada a la otra. Tenemos que levantar nuestra industria nacional si queremos pagar un servicio de salud universal, si queremos pagar un sistema de educación universal. Todo esto tiene que salir de algún lugar y tiene que ser del trabajo, no del mantengo, ni de como todos los políticos nos acostumbran, no, porque vamos a pedir fondos federales, y tenemos una civilización que está esperando siempre eso, a ver quién le promete más fondos federales. Y a mí eso me da vergüenza, de que nosotros tengamos que tener unos políticos que estén todo el tiempo diciendo que van a pedir fondos, carajo, que se pongan a trabajar, que le den incentivos a nuestros productores nacionales para que sean autosuficientes. Hay que eliminar la dependencia. Y esa dependencia es lo que nos ha llevado a este punto. Y tenemos que salir de ahí o vamos a terminar sin país. Yo quiero hacer una pausa bien corta, y me disculpa, para aclararle a la audiencia que no está viendo que la pregunta que ustedes están haciendo, Pulso Estudiantil la está anotando y la vamos a estar contestando al final del live, ¿ok? Para seguirse continuando con el tema, la Junta de Control Fiscal es la que decide el presupuesto. ¿Cómo entonces, si usted llega a ser ¿verdad? Gobernador, usted va a manejar eso con ellos? ¿Cómo va a hacer que cambien, ¿verdad? De un dinero, de unos fondos a otros? Lo que sucede es que ellos establecen un tope del presupuesto. Y Puerto Rico tiene mucho dinero que está destinado a la fuga de capitales y eso nosotros lo vamos a eliminar. Así que nosotros tenemos la capacidad de operar con menos del presupuesto que siempre se asigna. Lo que pasa es que está mal distribuido. Nosotros tenemos una fuga financiera, una mala distribución financiera, donde, como te estaba diciendo ahorita, hay un sector minúsculo que se apodera de ese gran flujo y luego se distribuye entre unos cuantos lo que sobra. Un ejemplo de eso es el ingreso per cápita. A los puertorriqueños le dicen que el ingreso per cápita es de $30,000 anuales. Eso es una barbaridad. Aquí nadie se gana eso. Lo que pasa es que ellos cogen el monto total del Producto Nacional y lo dividen entre la totalidad de las personas que viven aquí, pero esa no es la realidad. Aquí hay un 10% de personas que se quedan literalmente con más del 80% del flujo de dinero que tenemos en Puerto Rico. Y eso tiene que acabar. Eso tiene que acabar. Tenemos una mala distribución financiera. Existe algo que se llama el coeficiente Gini, donde se mide la desigualdad social. Y Puerto Rico está en 0.6. O sea, Puerto Rico tiene una desigualdad social increíble. Pero si tú mencionas esto, vuelven y te dicen, no, eso es socialismo, porque han sido unos genios tratando de meterle miedo a las personas con todas estas ideologías, cuando simplemente son modelos económicos, que si usted los aplica y se olvida del gobierno, va a tener una mejor sociedad. Así que la Junta de Control Fiscal va a tener que trabajar con un pueblo, y si se oponen, el pueblo está listo y sabe lo que tiene que hacer. Se los vamos a tirar encima. Nosotros los vamos a exponer. Nosotros vamos a hacer un análisis financiero de los pasados 20 años y vamos a demostrarles cómo personas que son parte de la Junta fueron asesores para la emisión de los bonos de Puerto Rico. Luego que quebraron, los devaluaron y esas mismas personas fueron al mercado secundario a participar de compañías que compraron los bonos devaluados para luego con cabilderos pagar a los políticos corruptos para que le garantizaran pagos y le garantizaran aumentos en el valor de los bonos. Por ejemplo, en los de Cofina, donde bonos de 20 centavos dólar
le garantizaron 93 centavos dólar. ¿Y quién hizo eso? La Junta de Control Fiscal. Personas que emitieron deuda pública, ahora garantizaron aumentar el valor de los bonos que se compraron en un mercado secundario, y nosotros eso hay que exponerlo, hay que mostrarle al pueblo, mira, él hizo esto, él hizo lo otro, y que el pueblo se levante. Estamos hablando de que el pueblo tiene la solución en sus manos, no el gobierno. No es hacer una auditoría para ver qué se va a pagar, no. Hay que hacer una auditoría para que los criminales financieros que nos trajeron a este punto, la gente tenga conocimiento pleno y pueda adjudicar y echárselos encima, como le hicimos al gobernador, y todo eso va a pasar, ¿sabes? Créeme que va a pasar, pero vamos a operar con mucho menos dinero que lo que estas personas están ahora mismo haciendo. Pero claro, ellos necesitan garantizar los 20.600 millones en créditos contributivos, y esos créditos contributivos se van a acabar. Y de ahí va a salir el dinero. Entonces, usted está proponiendo que si la Junta de Control Fiscal, ¿verdad?, no accede a las cosas que usted desea hacer con los fondos, que el pueblo debe de ir a manifestarse y a protestarse en contra de la Junta de Control Fiscal. Sí. ¿Usted estaría ahí en las manifestaciones con ellos, aunque sea el gobernador? Al frente, como siempre hemos hecho, porque cuando el reclamo es justo, no es una protesta, es un reclamo de justicia. Y nosotros no podemos tener temor a simplemente pararnos ahí enfrente y coger un megáfono cuando el reclamo es justo. Porque las luchas justas en la historia no han sido color de rosa, están escritas así. No ha sido por diplomacia, están escritas de esa forma. Y un pueblo tiene que levantarse ante la injusticia. Y si ellos no aprueban el presupuesto, Puerto Rico está diseñado para que se opere con el presupuesto del año anterior. Así que si hay que trabajar con el presupuesto del año anterior, se trabaja con el presupuesto del año anterior, pero van a haber unos ajustes en unos créditos contributivos que, como por ejemplo, esta persona Carrillo, un tercero, que está ahí, él tiene unos intereses en las compañías de seguro. Pues nosotros nos vamos a encargar de que las compañías de seguro comiencen a tributar y los vamos a poner a ellos a pagar. Porque él dice que tiene un estilo de vida que no se puede ver afectado, que no, con $1,500 mensuales no se puede pagar. ¿Y por qué mi gente sí? Y él no. Pues va a tener que hacer sus ajustes si quiere vivir en Puerto Rico. ¿Le gusta o no? Entonces, hablando sobre también todo eso de la gobernación, quiero que usted abunde un poquito sobre unos comentarios que usted ha hecho de que si usted llega a ser el gobernador, usted no cobraría por estar en el cargo. ¿Usted no puede abundar un poquito sobre las razones detrás de eso? Entonces, ¿cómo usted se mudaría a Fortaleza, se quedaría en su casa? Yo me quedo en mi casa. Me quedo con mi carro, y yo tengo una finca que me he encargado de, con muchos años de sacrificio, ir desarrollando para crear mi autosuficiencia personal. Pero nosotros tenemos que darle un ejemplo al pueblo. Hay que darle un ejemplo al pueblo porque lamentablemente tenemos politiqueros que aspiran a la política para hacer una carrera personal y no ir al servicio público, porque estamos hablando de servicio. Y cuando usted va allí y se le garantiza un sueldo, se amarran a esa silla que después no hay quien lo saque. Y pasan con los alcaldes y después ponen a los hijos. Y después, mira, la gobernadora tenía las 2 hijas trabajando en el sistema de gobierno y a su esposo como juez. Vividores del gobierno, vividores, son unas rémoras. Así que nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y yo no es que sea millonario, porque muchos van a decir, eso es que tiene. No, si yo vivo igual que todo el mundo, a mí se me atrasa el agua, a mí se me atrasa la luz, pero yo he creado una finca que yo no uso cadena, yo no uso pulsera, yo no uso reloj, yo me ajusto a lo que mi estilo de vida puede hacer y garantizo unos ingresos, y ahí está la finca, mínimo voy a tener guineo para comer, pero de hambre no me voy a morir. Así que nosotros tenemos que dar el ejemplo. Esto se llama sacrificio, y no todo el sacrificio se hace con una pistola en la mano y declarando, no. Hay sacrificios laborales que te llevan a demostrarle a las personas que sí se puede, que si usted pone empeño y desarrolla un proyecto personal, eso se puede multiplicar para que todo un país pueda emularlo y crear autosuficiencia. Y por ahí es que va la cosa. Entonces, yo también quiero tocar un tema que ha sido muy importante, por lo menos en la generación de ahora y en los universitarios, el tema del género. ¿Qué medidas entiendes que se pueden tomar para atacar la situación urgente de violencia de género que enfrenta el país?
ante los 8.227 casos de violencia doméstica que fueron registrados en 2017 por la Oficina de la Procuradora de Mujeres. Mira, Puerto Rico tiene un problema serio, serio, y no tanto de violencia de género, de violencia. Nosotros tenemos seres humanos que simplemente se matan por una discusión de carro a carro. Nosotros tenemos seres humanos que se matan por una discusión de un estacionamiento en un centro comercial. Y nosotros tenemos un problema psicológico, lamentablemente, un problema social que todo este sistema político ha creado. Nosotros necesitamos una igualdad en todos los sentidos, que se respete cada individuo, pero tiene que haber penalidades por las acciones que se hagan en contra de eso. Nosotros no podemos seguir simplemente que con una querella todos salen a la calle y nunca pasa nada. Ahí tienen el caso de Alexa. Mira cómo la mataron, mira cómo rapidito vienen y cogieron unas personas. ¿En qué paró eso? Para en nada, porque nosotros tenemos un sistema que si usted coge a alguien fumándose un tabaquito de marihuana, va preso directamente, pero si usted tiene a alguien que le rompe la cara a su pareja, pues tal vez se le pone un grillete y lo dejan por ahí, y no estamos atendiendo las cosas de forma justa. Tiene que haber penalidades severas para quienes cometan la violencia en todos los géneros. No hablamos de uno, la violencia como tal. Y tiene que haber medidas que atajen eso, pero, ojo, porque el problema es psicológico. Así que nosotros tenemos que identificar qué factores son los que inciden sobre la mente de nuestra gente para nosotros trabajar de forma ordenada y garantizar mejor trabajo psicológico para distintos sectores, y muchas cosas de estas. Hasta la propia televisión y la propia prensa es lo que lo propulsa. Yo me acuerdo antes que había un periódico que se llamaba El Mundo y El Vocero, y la portada siempre era un asesinato con alguien con sangre. Tenemos novelas de un colombiano que es narcotraficante, tenemos novelas turcas donde se matan, y todo eso afecta a la salud mental de las personas, y no lo estamos viendo, lo vemos como algo normal. Pero tú tienes un niño pegado en el televisor todo el tiempo viendo eso, ya usted sabe cuál va a ser la consecuencia. Lo va a tomar como una conducta normal. Y eso pasa en todos los géneros. Así que nosotros tenemos que ser equitativos en todo. Cuando digo en todo, es en todo. No tolerar el que un hombre le dé a una mujer, pero tampoco tolerar el que un hombre le dé a un hombre. Estamos hablando de violencia. Y la violencia per se es lo que está mal. Y nosotros tenemos que simplemente ser más severos en cuanto a eso. Usted está diciendo de promulgar una mejor educación hacia las personas para que sepan identificar que estos actos no están de acuerdo y saber poder identificar si una persona es víctima o es la propagadora. A la larga es la falta de educación. A la larga el problema es educación. Si usted tiene un pueblo educado, no actúa de esa manera porque conoce las consecuencias, sabe lo que está mal. Y algo que me ha enseñado a mí la vida es que al haber privatizado los sistemas de educación, hemos segregado nuestra sociedad. Cuando antes el sistema de educación público era general, usted tenía a los hijos de los ricos estudiando con los hijos de los pobres, y se creaba una hermandad que cuando ellos crecían, uno era hermano del otro. Pero ahora los segregamos, los dividimos, y tenemos una sociedad que no conoce a la otra, y cuando se desarrolla y tiene el poder de aplastarlo, lo va a aplastar porque no lo conoce. No es lo mismo tú actuar en contra de alguien que es tu hermano, actuar en contra de un desconocido. Y nosotros nos hemos encargado de crear desconocidos, aunque sea de puerta y puerta. Se lo dice alguien que viene del campo, que allá donde yo vivo todo el mundo se saluda, todo el mundo se conoce, todo el mundo se abraza. Y salgo del campo a vivir en Atorrey y las personas puerta con puerta no se saludaban, no se dicen buenos días, no se dicen buen provecho. Y tú ves esa separación social que ha creado el sistema, y ahí es donde está el problema. Es educación, y el sistema se ha encargado de dividirnos como sociedad, y ahí nace la violencia. De hecho, la falta de empleo genera eso también. Hay personas que van y roban, y todo esto ocurre porque nosotros no somos una sociedad funcional, y yo creo que el primer paso es reconocerlo. Yo puedo entender el amor que uno le tenga a su país, yo puedo entender el cariño que le tengamos, ¿verdad?, a todo lo que es nuestra, ¿sabe?, Puerto Rico, pero tenemos que reconocer lo que no funciona y corregirlo, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Me llamó también un poquito el comentario que usted dijo de los periódicos, ya que pues yo soy periodista. ¿Cómo usted entonces espera que
los medios de comunicación no tomen estas gestiones o estos acercamientos hacia estas situaciones, pero sí tampoco ponerle una censura. Bueno, lo que sucede es que el problema no son los periodistas, es el dueño de la imprenta. Cuando surge la imprenta, lo que se publica es la voluntad del dueño de la imprenta, no la voluntad del pueblo. Y los periodistas son trabajadores como cualquier otro, que muchas veces se van a ver limitados en el contenido de lo que puedan publicar, porque el jefe, que es el dueño de la imprenta, se lo va a prohibir. Le va a decir cómo ustedes tienen que actuar. Y por eso es que nosotros hemos utilizado las redes sociales. Yo creo que se puede hacer prensa sin tener que pertenecer a esta estructura corrupta, como por ejemplo es la familia Ferrer Rangel. Entonces yo tengo unos periódicos y unos rotativos que la opinión publicada es la que ellos ponen, pero es una opinión pública. Y eso no es censura. Censura lo que hace la gobernadora, que limita y ella escoge dónde va y quién la entrevista. Eso es censura. Y no le está diciendo a la prensa directamente, te voy a censurar, pero simplemente tú no me vas a entrevistar. Pues eso es censura. Eso es censura. Eso es lo que hacen los países comunistas, como dicen ellos. ¿Ves? Así que no se puede ser hipócrita, hay que ser justo. Y la mentira no puede ser avalada en estos rotativos. No puede ser avalada en estos rotativos. Así que si se dice algo, lo cual es mentira, tiene que haber consecuencias para eso. Porque si yo digo algo y difamo a alguien y hay consecuencias jurídicas sobre mí, ¿por qué con la prensa no pasa eso? Y cuando digo la prensa, vuelvo y le digo, no es a los periodistas, es al dueño de la imprenta. Sí, es lo... ¿Usted también estuviera entonces abierto a promulgar y a que la gente favorezca un poco los medios que son independientes? Claro, vuelvo y le digo, hay que romper con esta hegemonía que tiene en este sector que ha simplemente secuestrado nuestra sociedad utilizando inteligentemente unos recursos, lo cual ha limitado a los demás. Y eso es lo que ha ocurrido con el Nuevo Día. Ha limitado el desarrollo de otros rotativos. Lo han hecho. No nos vamos a llamar engaños. No son angelitos ni monjas de la caridad. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, en el sector lechero. Usted escucha lo que son las 3 monjitas. ¿Y qué buenas son esas 3 monjitas? Son los Fonalleda que han utilizado agricultores a perpetuidad para ellos generar grandes ganancias. Y luego usted ve todos estos medios dándole promoción a las 3 monjitas, promoción a las 3 monjitas. Y pasa con todo en la vida es así. Y nosotros tenemos que educar a nuestra gente para que puedan identificar estos factores de quién le dice la mentira y quién no le dice la mentira. Así que la prensa debe ser libre. El pueblo debe ser libre, libre de acción, libre de pensamiento, libre de tomar determinaciones y no estar secuestrado a la opinión publicada de estos medios, porque mira lo que hacen con las encuestas. Cogen con 300 llamadas, le hacen una encuesta y le dicen la gobernadora va a ganar de forma abrumadora. Y allá le dieron a la gobernadora. Ese medio que le dio a la gobernadora, hoy se atreve a sacar una portada y darle a nuevamente. No lo van a hacer. Pero el día que lleguen las elecciones, las primarias, lo van a hacer. Y vuelven con la manipulación mediática. Entonces eso se contrarresta con prensa libre. Yo creo que se debe fomentar a que estos nuevos emprendedores se le den unos mecanismos para que ellos puedan hacer sus propios medios. Y entonces la verdad la va a tener uno o la van a tener todo. Pero así hay que combatirlo, quitándole esa hegemonía a esos grandes intereses. Entonces vamos a estar cogiendo ahora preguntas del público, o sea que si las personas tienen algunas preguntas para este candidato, pues por favor les vayan enviándolas, formulando, pensando, todas las cosas que ustedes quieren saber pues, para poder estar informados. Una de las que nos ha llegado aquí a Pulso Estudiantil ha sido para los confinados, ¿cuál es el plan de campaña para ellos? ¿Cómo el plan de campaña? La persona puede... Sí, la persona pues puede un poquito apuntar sobre la pregunta, a lo que pues, entonces pasamos a otra, la que la persona chequea. ¿Qué propones para los contratistas, para licitadores que inflan el costo de los materiales hasta 3 veces más de su costo original? Mira, en Puerto Rico se ha hecho una ley de gobernanza por el Contralor, donde no se permite del que se adelante, como están haciendo ahora, que le paguen el 50% al contratista para que luego él haga la compra. Pues en Puerto Rico han hecho un sistema donde no te permiten ir directamente con el distribuidor.
¿Y qué hacen? Buscan un intermediario. Y ahí es que entran todas estas pirañas que luego vienen a ser parte de las licitaciones y se las adjudica a los que ya ellos conocen, inflan los precios porque tienen que ir y pagar el producto para luego ellos entonces suplírselo al gobierno. ¿Es que acaso el gobierno no tiene la capacidad de ir directamente con el suplidor y hacer sin intermediario una negociación? Todas esas cosas hay que atajarlas. Todo eso hay que abrirlo al mercado, pero nosotros estamos secuestrados y eso hay que acabarlo. Yo digo que aquí hay que hacer subasta por cada proyecto que se haga que tenga que ver con $1. Si es más de $1, usted tiene que hacer una subasta. Te lo estoy diciendo porque tiene que ser en todos los sentidos. Porque ahora mismo ellos se dividen y a veces te dicen el límite son 100,000 dependiendo del municipio. Entonces yo me llevo 5 contratos de $99,000 y no tuve que pasar por subasta, pero llegué literalmente a $500,000, llegan a $1 millón y eso lo hacen porque han manipulado todos estos procesos y hay que arrebatárselos de las manos porque créeme, son unos mafiosos. Pero nosotros los entendemos y yo ahí, mira, yo trabajaba en construcción, yo soy graduado de ingeniería civil y una vez participé de una licitación para un contratista en el cual yo era el ingeniero de proyecto y cuando yo terminé con mi licitación, yo la entrego los pliegos y sale uno de los contratistas sin que se hayan abierto los pliegos, sale uno de los contratistas y me dice, diantre, tú te fuiste bien bajito. Y yo, ¿por qué tú me dices eso? Y dice, no, pues, porque él alardeando, porque ya yo me enteré, ¿sabes? Sin haberse abierto los sobres. Y te voy a decir, eso fue en OMEP. Sin haber abierto los sobres, él tenía conocimiento de cuánto era la cantidad. Porque utilizan una serie de seguros que ellos te dan un big bond. Y todas estas personas se comunican entre sí y se distribuyen los contratos. Todo eso hay que eliminarlo. Usted no puede hacer subastas por invitación, donde yo invito a quien a mí me dé la gana. Tiene que haber libertad. Eso nosotros no lo tenemos. Por eso el de AS, se me olvidó el nombre de la entidad, fue convicto hace poco. Son corruptos. Entonces usted no puede dejar en las manos de esta gente. Todo ese sistema hay que abolirlo de forma completa. Pero al de los presos, en lo que me va abundando, nosotros hemos desarrollado un proyecto no tan solo agrícola, un proyecto donde vamos a integrar a la comunidad de los presos a que puedan trabajar para que se les dé la oportunidad de adquirir una experiencia y tan pronto ellos terminen, tienen que salir con el récord limpio porque de nada me vale a mí yo tener una persona confinado para que cuando salga tiene récord sucio y yo durante ese tiempo no lo enseñé ni le di las herramientas para que él se integrara a la sociedad, no me vale de nada porque cuando salga vuelve a delinquir. Así que nosotros tenemos que entrenarlo y ayudarlo. Tenemos que entender que muchas de estas personas cometen delitos no porque quieran, mucho, no te estoy hablando todo, pero es porque la misma sociedad en la que vivimos a veces te lleva a tomar esas acciones y nosotros tenemos que entender que la salud mental no es igual en todo el mundo y tenemos que identificarlo y yo creo que los trabajadores sociales tienen que aquí jugar una labor fundamental, pero hay que darles las herramientas para que ellos puedan hacerlo, integrado con el sector laboral. Sí, yo quiero también aclarar un poquito que esta red social Instagram tiene en los lives solamente un periodo de tiempo de 1 hora, o que se nos está acabando la hora, pero si usted está de acuerdo que cuando se acabe, se tumbe el live, volver, entonces empezar otro para seguir contestando las preguntas de las personas. Cuando yo decidí hacer esto por el pueblo, es para el pueblo, así que estamos ahí, puestos para el problema, como dicen. Pues sí, hay que seguir. Perfecto, gracias. Para entonces seguir con las preguntas del público, aquí tenemos una que dice que al mencionar los grandes intereses, empresas Fonalledas, Ferrer Rangel, etcétera, ¿cuál es su plan para obtener capital para poder lograr avances para el país? Los incentivos industriales. Los incentivos industriales es una serie de dinero que el gobierno deja de cobrar porque supuestamente se le dan unas exenciones a estas compañías porque ellos generan empleo, porque ellos hacen X o Y, pero cuando usted le pregunta al gobierno cuál es el retorno de inversión y el saldo de yo haberle dado estos beneficios a esas compañías, no te dicen nada. Tienes que decirme cuántos empleos generaste, cuánto pagaste en contribuciones,
cómo moviste la economía, esos índices, a nosotros los puedes buscar donde tú quieras, en el Instituto de Estadística, donde tú quieras, y no los vas a encontrar. Son secretos, son como, son personas que ellos creen que tienen el control y lo tienen, pero ahí está el dinero. Entonces van a tener que probarlo. Por ejemplo, los subsidios. Aquí se le da unos subsidios a estas personas a perpetuidad. Yo puedo darle subsidio a una compañía que vayan haciendo en un proceso de 5 años y cuando alcance autosustentabilidad, pues yo no tengo que darle más exención contributiva porque ya él produce y está listo para integrarse al mundo laboral. Y así no es que brega aquí. Aquí los fonalleras están por la libre, aquí todo el mundo está por la libre y nosotros tenemos que ponerle un detente a todo eso. Pero de ahí es que van a salir. Para que tenga la pregunta, se llaman los incentivos industriales. 20.600 millones de dólares cuando Estados Unidos, el país más rico del mundo, da 7.000 millones de dólares. Nosotros triplicamos la cantidad de incentivos industriales que dan los propios Estados Unidos. Imagínense si esta gente nos tienen secuestrados. Otra pregunta que tiene una de la audiencia es que si traerías talento de afuera para trabajar en tu gabinete. Aquí hay suficiente talento y no hay quien conoce más la amargura que el que la vive. Y eso mismo nos dijo Ricky Rosselló, que había que traer personas de afuera, y luego venía Jay Fonseca y decía, sí, hay que traer personas de afuera y pagarle mucho, porque es un profesional, y así nos vendieron a la Kelleher, así nos vendieron a todos estos malandrines que llegaron y secuestraron a este país, y nadie conoce más el sufrimiento que el que lo está viviendo. Y tenemos que empezar a creer en nosotros mismos. Tenemos que empezar a creer en nosotros mismos. De afuera nos trajeron al FBI y mira a ver si arrestan a un corrupto. Ahí está la evidencia. De afuera nos traen el FBI, de afuera nos trajeron a Whitefish, de afuera nos trajeron a Cobra, de afuera nos trajeron a FEMA y el resultado está ahí. Pues yo creo que nosotros tenemos que ya expandir nuestra mente, que el puertorriqueño es capaz de atender sus problemas, pero tenemos que salir de la hegemonía de los partidos políticos. Su gabinete estaría entonces compuesto completamente de personas trabajadoras de Puerto Rico. Por supuesto. Oye, siempre tal vez viene alguien, pero uno tiene que conocer y uno puede medir el insumo que pueda traer. Uno no lo puede descartar, pero yo prefiero utilizar nuestra gente, que conoce cuáles son las necesidades de los demás, pero tú tienes que traer personas que hayan pasado por la necesidad. No esta élite que se ha criado en un mundo de fantasía donde te dice que todo en la vida ha estado bien, como Hernández Mayoral, el hijo de Rafael Hernández Colón. Para él este sistema político esto es lo más grande, pues claro, pues como él está siempre sentado en la silla del príncipe, él ha tenido todos los lujos y le ha sido todo accesible en la vida, pero él es el 1%.